La película es En la boca del miedo, aunque a mí me gusta mucho más el título original, In the Mouth of Madness, que sería en la boca de la locura, del 94, en la que cuentan la historia de un detective de una aseguradora que le encanta descubrir falsas denuncias y que ahora mismo tiene que investigar la desaparición de un famoso escritor de novelas de terror, Sutter Kane, que es muy famoso. Bueno, dicen que en la película llegan a decir incluso que, bueno, incluso vende más que Stephen King. Y entonces él cree que la desaparición de este escritor, que además tenía que entregar su última novela, cree que es una estafa de la editorial para vender más libros, para hacerse publicidad. Y entonces descubre que puede existir un pueblecito que es justamente en el que él ambienta sus novelas, que no aparece en ningún mapa, pero que él ha encontrado una especie de pseudomapa en los libros del propio autor. Entonces decide ir a investigar y la editorial le pide que le acompañe una chica que trabaja ahí, y van a ese pequeño pueblo y ahí se van encontrando que todo lo que está en ese pueblo se parece a lo que reflejan las novelas de Sutter Kane. Pero el investigador cree que todo es una estafa, que son actores y que todo está preparadísimo, y lo que él va es a buscar la estafa y también a buscar la copia de la última novela para poder entregarla a la editorial, y entonces así la aseguradora no tiene que pagar nada. Siendo esto una especie de viaje en el que la realidad y la locura se van perdiendo. Esta es la película más Lovecraftiana de John Carpenter. De hecho, sin ser una película que adapte a Lovecraft, es una de las mejores adaptaciones a Lovecraft, aunque y eso que no es una adaptación en realidad, pero tiene ese mundo de Lovecraft con los primigenios o los eternos y tal y tal. Juega mucho con eso, y está muy bien. También juega muy bien con lo que es real o no es real, qué es lo que qué es lo que realmente está pasando, qué está en su mente, o qué puede ser una creación literaria o cinematográfica. Juega muy bien con ese metalenguaje y con el concepto de realidad. Y aparte de Lovecraft también está un poco el mundo de los autores de terror que tenían mucho éxito en los 90, ¿no? Especialmente Stephen King, ¿no? Que, como he dicho, además lo mencionan en la película. De hecho, lo mencionan un par de veces, creo, si no recuerdo mal. Y diría que la película, además de este juego de realidad, destaca el papel protagonista de justamente el que estamos viendo ahora mismo en la pantalla, el de Sam Neill, que ya había trabajado con Carpenter en la lamentable Crónicas de un hombre invisible, y que aquí está mucho más inspirado y que está muy bien. Para mí esta es posiblemente la gran película de la última etapa de Carpenter, aunque en el momento en que se estrenó, y yo la fui a ver en el cine cuando se estrenó, es una película que yo vi en el cine, fue un fracaso. Fue una película que no tuvo tanto éxito como lo esperado, y que no acabó de funcionar bien. Y nada más, os dejo que comentéis. Martina, ¿quieres empezar tú? Sí, nada que, bueno, como decía Raúl, al beber de Lovecraft es una película con claras influencias góticas. ¿Qué pasa con el gótico, ¿no? Que es el género de una época en la que el ser humano empezaba a tener un papel central casi por encima de la figura de Dios, ¿no? Tenemos un teocentrismo muy potente
hasta la época, bueno, hasta el 1800 más o menos, en el que el ser humano empieza a expandirse, en el que el ser humano empieza a darse cuenta de que el mundo de alguna manera se le está quedando pequeño y que el siguiente límite es lo sobrenatural y lo que para entonces la humanidad todavía no comprende o no tiene interiorizado como parte de la realidad. Este miedo a la acción humana, a qué terrores podemos desencadenar abriendo ciertas puertas que nos han sido vedadas, como decía en otro momento, por la figura de Dios, se expresa en forma de una serie de monstruos, fantasmas y criaturas que de alguna manera abarcan todo, copan la realidad y van avanzando, ¿no? De hecho, bueno, posteriormente a... Bueno, creo que el gótico tiene todavía tanto empuje que es increíble porque así como otro tipo de producción como el positivismo que le siguió, el positivismo de Verne, el gótico sigue estando en boga, a diferencia del otro. ¿Por qué? Porque todavía está la pregunta de hasta dónde, ¿no? De dónde está el límite para la acción humana. Y a este respecto, creo que el hecho de que hayan puesto a un escritor como protagonista tiene mucho que ver, precisamente porque lo que Carpenter en este caso pone como el monstruo, lo que Carpenter materializa son los símbolos de la humanidad, ¿no? Lo que nosotros resignificamos de nuestra realidad. Y esa realidad y junto con los símbolos humanos son nuestra producción o nuestra forma de percibir la realidad e interactuar con ella. Que se ven personificados en la literatura, el cine. En realidad estos símbolos están por todas partes, ¿no? Pero la producción artística es la encargada de ponerlos en palabras, de analizarlos y de llevarlos, ¿no? A la visión colectiva. Bueno, esta película lo que hace es jugar con tres posibilidades. La posibilidad número uno es que lo que le ocurre a este personaje que vemos, el protagonista Sam Neill, esto está todo en su cabeza, es toda imaginación suya. La posibilidad número dos es que es real lo que le está ocurriendo, ¿vale? O sea, esos monstruos existen. Y la posibilidad número tres es que en realidad él mismo es una creación de un tercero, ¿vale? Y, y esto no queda claro hasta el final de la película. Hay que decir también que En la boca del miedo es la tercera parte, la tercera película de la trilogía del Apocalipsis, cuyas dos primeras partes son La Cosa y El Príncipe de las Tinieblas, que ya comentamos en programas anteriores, y que, y se llama así la trilogía del Apocalipsis porque la humanidad desaparece, o sea, es el fin de la humanidad. Y en este caso la humanidad se destruye a sí misma debido a que esta novela, creación de Sutter Kane, tiene tanto éxito y es capaz de influir de tal manera a sus lectores que estos acaban matándose unos a otros, ¿no? Y, y de hecho hay un momento de la final de la película en la cual uno de los personajes dice, bueno, si no todo el mundo lee la novela, pues quien no va a leer la novela, ¿qué va a pasar con esto? ¿No? Porque no va a ser influido por el autor. Dice, no. El otro le responde, no, es que van a hacer una película. ¿Vale? Van a hacer una película, por tanto todo el mundo lo va a ver y todo el mundo se va a convertir en un monstruo, ¿no? No sé. ¿Qué te parece, Raúl? No, básicamente quería comentar también de que la película no es guión de Carpenter, pero pero que es una película que queda, funciona muy bien dentro del universo carpenteriano. O sea, parecería una película totalmente Carpenter. Y básicamente comentaría, por mi parte, y vosotros podéis comentar más, pero que
lo chulo es eso, es ese juego de espejos en lo que no sabes lo que es real o lo que no es real, si es, si es realidad, si es inventado por su mente, si es todo una creación, una creación literaria, si todo es pura creación, si lo que es real y lo que es literario están hermanados, o sea, la mente humana, lo que crea la mente humana y la realidad son tres cosas que son tres en uno, son tres en uno, o sea, la película juega muy bien en ese juego de espejos y creo que en ese sentido funciona muy bien. Y nada más, podéis comentar, acabar de rematar vosotros y decir y añadir lo que queráis de la película. Sí, yo quería añadir que, bueno, esto de qué es realidad y de qué no lo es, ¿no? Bueno, tiene que ver con los símbolos que nosotros creamos, como decíamos, para interpretar la realidad. Y muchas veces pareciera, o sobre todo ahora mismo, está muy en boga una concepción relativista de nuestra existencia, como si la realidad y lo que nosotros interpretamos por realidad fueran dos cosas que se pueden dividir, y nosotros, o sea, y todos los símbolos que nosotros creamos, que en el fondo son lo que provocan las guerras, la contaminación, ¿no? Porque todo eso tiene que ver con cómo nosotros interpretamos esa realidad y la convertimos en otra cosa, ¿no? Y a veces pareciera que la gente piensa que se pueden separar una y otra, y que si nosotros no tuviéramos esos símbolos, podríamos ver la realidad de una manera totalmente diferente, ¿no? Y que como de alguna forma todos esos símbolos que nosotros creamos para interactuar con la realidad son innecesarios o son un accesorio, ¿no? Y creo que Carpenter acá lo que está diciendo precisamente es que no, que no se puede escapar. De hecho, ¿qué pasa? Lo que decía Oscar, de qué pasa si la gente no lee el libro, que se va a ver que se va a hacer una película. Es decir, que el ser humano no puede escapar a su forma de interpretación de la realidad. Y si bien es verdad que eso bueno, que no es un accesorio, porque lo que nosotros interpretamos por realidad después se convierte en materia cuando nosotros pasamos a una oposición activa y dejamos de, no sé, de cazar para tener supermercados o para domesticar animales. Entonces tiene un impacto en la realidad. Y esto lo vemos porque esos símbolos que empiezan en la cabeza del escritor terminan influyendo en el mundo real. Y eso de soy yo el que está loco, es, es el otro que está loco y me está haciendo pensar a mí que estoy loco, es todo mentira, es parte indivisible de la esencia humana. Oscar, ¿quieres decir algo más tú, Oscar? Bueno, ¿Quieres añadir algo? sí que es una reflexión muy aguda esta. El hecho de que seamos, de que la realidad no sea unívoca, ¿vale? De que no sea algo externo. Bueno, últimamente está muy de moda esto, de decir que la realidad no existe, sino que la realidad, o sea, la realidad la crea cada uno, ¿no? Yo no pienso así. Yo creo que es un proceso dialéctico, un proceso en el cual el individuo influye en la realidad y al mismo tiempo se ve influida por ella, o sea, crea la realidad pero también es creado por ella, o sea, no es un proceso en el cual cada uno tiene su realidad, o sea, tiene la realidad que se merece, por decirlo así. Yo creo que no es así, pero sí que entronca un poco con lo que decía esta tontería que estoy diciendo yo ahora, que se me estoy aquí eh, Para enrollando. una vez que dices algo, para una vez que dices algo inteligente e interesante, tío. Es verdad. Bueno, bueno, O sea, que estaba joder, guay. gracias, Raúl. Recuérdame que te regale algo. Eh, no, que no, que me que soy muy dado a perder el hilo. No me despistáis. Bueno, lo que decía de la realidad, ¿no? De que sí que es verdad que esta película juega mucho con el tema del creador. El creador es ese escritor, Sutter Kane, al cual se le otorgan poderes casi demiúrgicos, ¿no? O sea, es un demiurgo capaz de crear, a partir de la ficción, crear una realidad nueva.
va a ser un éxito literario sin precedentes, que hace hasta sombra al mismísimo Stephen King, con lo cual Stephen King puede ir aprendiendo. O sea, ya, Stephen, tío, ponte las pilas. Eh, bueno, fuera bromas. Este personaje demiúrgico que es capaz de conducir a los otros personajes pues, a la locura, ¿no? De alguna forma representa esa capacidad del ser humano de, como decía Martina, estoy glosándola, lo que estoy diciendo, básicamente, para apoyarla, ¿no? Porque me parece súper interesante. Para hacer o sea, que el ser humano haya construido un mundo que en realidad es un mundo pues lleno de monstruos, lleno de personajes que nos arrastran a la locura, ¿no? Que nos conducen a la autodestrucción. Bueno, y yo creo que esta película un poquito habla de eso, sin dejar de ser una película de cine fantástico, ¿no? Pero bueno, que la reflexión está muy bien, que yo la verdad es que cuando lo vi no llegué a tanto y eso, y lo que ha dicho Martina me gusta mucho. Hay autores que parece, ¿no? Como que piensan que el delirio tiene que ser compartido, que no se encuentra solo en el individuo que delira, sino que es parte de la sociedad. Y lo que hablábamos del final, de cómo él acaba riéndose, ¿no? En la sala de cine, viéndose a sí mismo, es como decir o sea, a veces parece que cuando Carpenter presenta un mundo posapocalíptico no te esté hablando de lo que va a pasar en el futuro, sino de lo que está pasando ahora mismo. Pareciera que ese mundo posapocalíptico es en el que estamos viviendo ahora. Y los que se dan cuenta de eso, que paradójicamente son los más locos, son los que están viendo la realidad tal cual es, los que se adelantan a esa interpretación, ¿no? Y llegan antes que los demás. Los demás llegan cuando les cae un ladrillo en la cabeza. Los que sufren y se la pasan, ¿no? Y tienen el conflicto de soy yo el que está loco, es el mundo, qué sé yo, son los que primero se saben percibir este delirio colectivo. Bueno, yo si me permitís, ahondando un poquito más, a mí se me ocurre un paralelismo con un personaje también que casi que llega a la locura, casi, que es el de Víctor Frankenstein, hablando de novela gótica, que seguramente Frankenstein fue la primera novela gótica que se escribió, si no estoy errado. Y Víctor Frankenstein llega al final de la novela, que en realidad es el principio, porque empieza con un flashback. O sea, que, mejor dicho, que la novela es un flashback empieza al final, con el final. eh, cuando Igual que esta película. Igual que exacto, esta película. exacto, por eso se me ha venido a la mente. Esta película, el Frankenstein está en el Polo Norte y se confiesa a una expedición que están dando por ahí vueltas a- y confiesa lo que ha hecho, ¿no? Que ha creado una criatura, ha creado un ser humano ex novo, ¿no? O sea, a partir de ex novo no, pero a partir de restos de seres humanos. Y esa locura que, que de Frankenstein es quizá también un aviso de por dónde va a ir el mundo, ¿no? De por dónde va a ir ese desafío a las leyes de la naturaleza, esta limitación que está llevando a cabo nuestra civilización en todos los sentidos, ¿no? Pues digamos que entronca con lo que decía Martina, ¿no? Que Frankenstein de alguna forma ese Prometeo eh, moderno representa esa humanidad que ha perdido el norte, que ha perdido el, el sentido de lo sagrado, ¿no? De los límites. Ha traspasado los límites, ¿no? No sé. Sí, siempre a ese respecto siempre ponen a un personaje que no es el que está sufriendo necesariamente
no es el que ha empezado el problema, ¿no? Cuando tenemos la fórmula que usa también Poe en el caso del señor Valdemar, por ejemplo, o en La caída de la casa Usher, tenemos un personaje que llega a un escenario en el que ya hay otro personaje que suele ser el científico loco, en este caso el escritor loco, que ha desencadenado un terror que va más allá de la acción humana. Es algo muy característico del gótico porque te da la sensación de que ese problema, primero que podría estar por todas partes, no depende tanto del individuo que hace de protagonista con el que uno se puede identificar, y por otro lado que traspasa nuestras posibilidades de acción, ¿no? Nosotros llegamos ya a un escenario en el que el terror es... en el que, por una parte, una acción humana externa nos ha abierto las puertas de ese terror, y por otro lado, el mismo terror llevaba oculto, ¿no? Esperando a que viniera justamente la persona que lo va a despertar miles de años. Es algo intrínseco en la humanidad que necesita como de un agente que lo despierte y lo desencadene sobre todos nosotros.